Ecuatoriana China, Gustavo Cáceres. Gustavo, buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, estimada Wendy. Muchísimas gracias a ustedes por este importante espacio. Estoy lista con mis compañeros Mauricio Casa y Leonidas Castro, quienes tienen inquietudes y vamos a empezar esta entrevista. Adelante, Mauricio. Gracias, bueno, señor Cáceres, un gusto saludarlo. Está plenamente identificado los beneficios que tiene el Tratado de Libre Comercio con China, ratificado en la Asamblea Nacional recientemente. En breve vamos seguramente a desmenuzar esa parte. Vamos en este momento por el otro lado, porque todo evidentemente tiene bemoles. Y lo importante acá es identificar los posibles problemas o qué sectores pueden llegar a tener posibles problemas para poderlos ayudar, para poderles dar la ayuda desde el Estado, para poderles facilitar las cosas que se necesitan, para poder no salirse de su línea de producción, de su más bien potencializarlo, y en su defecto, si tienen que migrar a otra línea de negocio, pues hacerlo siempre con el acompañamiento respectivo para beneficiarse de este tratado. Por favor, su comentario en ese sentido. Ya tienen identificados sus sectores, ya tienen armonizado quizás con el sector privado o con el gobierno nacional de qué manera se los va a ayudar. Bienvenido. Claro que sí, estimado Mauricio, un gusto saludarlo. El acuerdo comercial entre Ecuador y China, desde nuestro criterio y por los datos que existen dentro de este acuerdo comercial, es el acuerdo comercial firmado por Ecuador y firmado por China, porque ellos también lo han reconocido de esa forma, que más protege a la industria, en este caso del sector ecuatoriano. ¿Por qué lo hago este comentario primero? Porque el acuerdo comercial de la Unión Europea, que ya fue firmado hace casi 7 años, eh, cuando se estableció, tenían canastas de exclusiones que protegían un poco más del 1.5% del 100% de la industria local. Es decir, de toda la cantidad de productos que Ecuador fabrica o produce, el 1.5% estaba excluido. El acuerdo comercial entre Ecuador y China tiene una tasa de exclusión del 10%, más de 826 subpartidas. De ahí que se lo considera una negociación muy inteligente, muy importante para el país, porque las industrias que están siendo protegidas son consideradas industrias sensibles. Y esto es importante mencionar porque estas exclusiones no significa de que esta industria va a competir con productos chinos con arancel cero en un periodo de tiempo, no. Las exclusiones, como lo indica la palabra, retiran o mantienen cualquier tipo de preferencia arancelaria para este tipo de productos. Por ejemplo, el sector textil. Si una camisa en este momento de origen chino paga el 40% de arancel, luego de entrar en vigencia el acuerdo comercial, seguirá pagando el mismo 40% de arancel. Es una gran variedad de industrias locales, como les mencionaba, abarca más de 826 subpartidas que incluye sectores textil, sector del calzado, el calzado escolar, que es una industria muy importante aquí en nuestro país, está siendo protegida por el texto del acuerdo comercial. La industria plástica es una industria también muy grande acá en el país, la cerámica ecuatoriana, el sector de la metalúrgica, la línea blanca, la línea de televisores que se ensamblan acá, muchos otros productos como el arroz, como el maíz, como el atún enlatado, han sido excluidos de este acuerdo justamente porque se reconoce que si se empieza a competir con industria china, estos sectores pueden verse gravemente afectados y estamos muy distantes todavía del desarrollo que tiene China en esas industrias versus lo que nosotros podemos ofrecer. De ahí que hay industrias que tienen... Sí, Mauricio, dígame. Sigue, concluye la idea para hacer la Sí, réplica. le comentaba que también hay industrias que van a entrar en un proceso de desgravamen y ahí un poco va más acorde a lo que usted consultaba, el sector puntualmente del ensamblaje de vehículos. Es un sector también que se ha desarrollado mucho en nuestro país, pero al ser uno de los puntos que más le interesa a China, como nosotros sabemos, esto fue una negociación. En la negociación uno tiene que ganar y perder en diferentes puntos para poder llegar a un acuerdo. No se puede querer que todo lo que yo quiera sea aceptado y lo que yo no quiera igual. Entonces, se Como una logró. negociación Exactamente. de ganar-ganar. Hay que es una negociación, como usted bien lo dice, Mauricio. Se logró igual, consideramos, un plazo muy prudente de desgravación para los vehículos chinos, que actualmente pagan 30% de arancel, se van a desgravar en un plazo de 15 años.
Es decir, irán bajando 2 puntos anuales y recién en 15 años los vehículos chinos tendrán arancel cero, como lo están teniendo ya desde este año 2024 los vehículos que vienen desde Europa. Una gran comparación, los europeos fueron a 7 años, los vehículos chinos van a ser a 15 años. Entonces, el doble de tiempo para que la industria local se tecnifique, mejore sus procesos o en el peor de los casos, como usted bien mencionaba, quizás tener que migrar a otra línea de negocio o algo complementario a lo que están haciendo en este momento. Sin embargo, rescatamos, Mauricio, de que para la gran mayoría de ecuatorianos es un acuerdo positivo porque nos va a permitir tener acceso al mercado más grande del mundo, más de 1.400 millones de consumidores. Ecuador con China tienen aproximadamente 25 años, un poco más, de relaciones comerciales, pero durante este tiempo les hemos vendido casi exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado es el volumen, pero los productos siguen siendo los mismos justamente por la falta de un acuerdo comercial que primero nos permita ser más competitivos por la reducción de aranceles y segundo, un acuerdo comercial que nos va a permitir tener las reglas claras para que cuando un exportador ecuatoriano quiera llegar con una nueva fruta, hayan plazos de respuesta por parte de la aduana china en relación a los permisos fitosanitarios, que muchas veces son trabas. Puede que mi producto incluso no pague arancel, pero resulta que la aduana en China tiene dificultades con mi producto, no tiene que seguir un esquema de plazo para darme una respuesta y pues es una dificultad. Recordemos que tuvimos un problema con la picajaya hace unos años atrás, precisamente ese tipo de problemas fitosanitarios. Leonidas Castro está en cabina y tiene más preguntas para usted, señor Cáceres. En breve también haré otras consultas. Gracias, Leonidas. Ingeniero Cáceres, ¿cómo le va? Buenas tardes. En cuanto a lo que nos beneficia como país con este acuerdo comercial que fue ratificado por el Pleno de la Asamblea Nacional, obviamente hay expectativas, ¿no? El gigante asiático, el país que le vende a todo el mundo le debe a China. ¿Cuánto podría también ayudar en obtener líneas de crédito? ¿Es posible también seguir con China o necesariamente este acuerdo comercial implica obviamente la exportación de productos ecuatorianos y también el ingreso de productos chinos? ¿Podría servir también para el gobierno una especie de puente para afianzar esas relaciones en búsqueda también de créditos chinos? Un gusto saludarlo, estimado Leonidas. El acuerdo comercial en sí lo que abarca es un capítulo de intercambio de productos con preferencias arancelarias. No incluye capítulos por los cuales el gobierno chino o el gobierno ecuatoriano estén obligados a generar algún tipo de inversión o algún tipo de línea de crédito. Sin embargo, es importante mencionar que en países en los que ya hay acuerdos comerciales vigentes, tanto aquí en la región como lo son Chile, Perú y Costa Rica, en ese orden, el acuerdo comercial impulsó de que exista inversión privada china en estos países. ¿Por qué? Porque al empezar a tener preferencias arancelarias, empiezan a aparecer empresarios chinos con capital que quieren invertir en nuestra tierra para poder asociarse y poder llevar mercadería hacia este gran destino. China, recordemos, como decía, es más de 1.400 millones de personas. Muchas personas dirán, bueno, es un país continente, ¿qué les podemos vender si somos tan pequeños? Hay casos ya de éxito como el del sector camaronero, el sector bananero, que tan bien nos hacen quedar, y en este momento la pitahaya es otro caso también de éxito que bajará del 20% al 0%. De ahí que los beneficios de este acuerdo, que no solamente para estos productos tradicionales, sino para otros también que no se habían podido vender, se representarán con más de 50.000 plazas de empleo. De acuerdo a un estudio presentado por la CEPAL, se aspira que en los primeros 5 años las exportaciones crezcan en más de 3.000 millones de dólares. En el caso de Chile y Perú, que tienen acuerdos comerciales 15 y 10 años respectivamente, su balanza comercial creció casi en 10 veces. Entonces, la proyección que existe en relación al acuerdo en favor de Ecuador es muy positiva. La economía china y la economía ecuatoriana son complementarias. Ya hay muchas cosas de China en Ecuador y pocas cosas de Ecuador en China. Con este acuerdo comercial vamos a lograr que se equilibren, va a generar empleo, fortalecerá la dolarización y de forma directa, es una opinión muy personal, va a influir de alguna forma. Es una iniciativa más que va a influir en positivo a esta crisis económica que estamos viviendo, esta crisis de seguridad por la generación de empleo. Ingeniero Cáceres, por ejemplo, ¿qué otros productos a los ya tradicionales, camarón, banano,
cacao van a poder ingresar al mercado chino? ¿Qué otras expectativas, aparte de la pitaya que ya nos mencionaba? Porque obviamente lo que quiere el ecuatoriano es que, bueno, vengan más dólares al país, y en este caso, pues, al tener un mercado de 1.400 millones de personas con una necesidad amplia de comprar productos ecuatorianos, pues queremos saber hacia dónde apuntan también esos pequeños productos o productos que están recién tratando de salir al mercado exterior, y que China puede ser un gran mercado para catapultarlos, como cuáles, por ejemplo, ingeniero Cáceres. Claro que sí, Leonidas. Yo quisiera hacer una invitación para que quienes nos están viendo y escuchando sigan a las redes de la Cámara, @Cámara China S. ¿Por qué lo menciono de esa forma? Porque pueden escribirnos y podemos compartirles el contenido del acuerdo comercial, del cual es libre, para que puedan conocer de primera línea cuáles son aquellos productos que van a bajar de forma inmediata su arancel. Yo mencionaba ya la pitahaya, tenemos otros casos como lo son el plátano, el café, el cacao, las flores preservadas, el aguacate, que es muy consumido en China, la guava, la guayusa. Hay incluso mucho potencial en vinos y espumantes, en aguas gaseosas, en productos lácteos, en procesados con conservas, en mermeladas. Todo lo que he mencionado de alguna forma está relacionado al sector de alimentos, alimentos primarios y alimentos ya procesados, porque China es un país que, por la gran población que tiene, de acuerdo a la FAO de las Naciones Unidas, indica de que tiene una balanza alimenticia deficitaria. Ecuador, en cambio, tiene una gran oferta de productos de gran calidad, y debemos buscar atender esa necesidad que tiene este país, pero hay que ser muy claros. El acuerdo comercial es solamente el primer paso. Con esto se abre la puerta a este gran mercado. Ahora depende de todos nosotros, con el respectivo acompañamiento del Ministerio de Producción, con la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China y muchos otros gremios que promueven la exportación, en que conozcamos cuáles son los procesos fitosanitarios, cuáles son los requisitos técnicos que nuestra fruta, que nuestros alimentos deben de cumplir para ser aceptados, y también, muy, muy importante, el tema cultural, porque lo he conversado en algunas ocasiones. Puede que mi producto sea muy bueno, puede que tenga un buen precio, pero si yo no adapto mi producto con una envoltura en mandarín, o con los colores que son preferenciales, o resalto los valores alimenticios que tiene, las vitaminas, los minerales, etcétera, que ese producto puede aportarle al consumidor chino, puede que pierda valor. Si yo lo enfoco bien, es muy probable que tenga mayor éxito. Y una inquietud adicional de mi parte para continuar con la entrevista, Gustavo. El sector empresarial del país obviamente se va a ver beneficiado con este acuerdo. Por ejemplo, el sector del camarón. Entendemos que había esta ley que le quitaba liquidez, pero con el tema de abrir más fronteras con China, ¿cuánto puede significar de ingresos, de crecimiento más para el sector camaronero? Aunque sabemos que tiene también competidores. Me parece que Tailandia es un competidor directo para el mercado chino, pero entendemos que no llega a la calidad del producto ecuatoriano. Pero obviamente, ¿cómo podría crecer más el sector camaronero? Justamente porque este es una oportunidad para ellos, que han crecido, han demostrado que pasó a ser el producto número uno del Ecuador, el camarón. Claro que sí. En el sector camaronero, de forma específica, en este momento el arancel es de 5%. Sin embargo, el gobierno chino estableció un tipo de beneficio por el cual, de forma temporal, el arancel que paga el camarón ecuatoriano es del 2%. Así que podremos decir que no es un arancel muy alto, que de bajarlo a cero, de 2% a cero, no es que va a cambiar o va a variar en sí mucho la demanda, porque el precio seguirá siendo muy parecido. Sin embargo, como lo mencionaba hace unos minutos, el acuerdo comercial incluye también ciertas reglas que se establecen para poder poner las reglas más claras. En el caso del sector camaronero, recordemos, tuvo muchos problemas durante la época de pandemia. Cientos de contenedores fueron devueltos porque no estaban conforme en la aduana china, porque los recibían con algún tipo de observación, que trazas de virus muerto, muchas cosas que se discutieron en ese momento. Con el acuerdo comercial se establecen reglas sobre qué sí puede devolverse, sobre qué no puede pasar, sobre si me ponen una especie de multa o reclamo o observación, tener la posibilidad de apelar a esto de acá, porque ya tenemos reglas que permiten defendernos en caso de que hayan dificultades. Por el lado del sector camaronero, creo yo que uno de los principales beneficios va a ser esto, de que se establezcan reglas claras para que en un supuesto futuro de que haya alguna dificultad,
podamos defendernos y podamos defender nuestro producto a cabalidad y no depender solamente de la voluntad de la aduana china, porque antes no había ningún plazo, simplemente decían esto no cumple de conformidad con lo que nosotros requerimos y los contenedores se quedaban ahí y uno preguntaba, bueno, pero ¿por qué no cumple? Y de repente pasaba meses hasta tener una respuesta. Ahora incluso se establecen plazos de 30, 60 días para, dependiendo del tipo de requerimiento, el tipo de solicitud, pueda ser atendido. Entonces, esto se conoce muchas veces como medidas no arancelarias, restricciones no arancelarias, porque no tiene que ver con el porcentaje, pero sí con dificultades técnicas. Claro que sí, Gustavo, y por supuesto importante que este acuerdo va a servir para todos los empresarios, para todo el sector exportador del país. Mauricio Casa tiene más inquietudes para continuar con el diálogo. Sí, de esas 10 líneas de productos que están protegidas, está claro que no todo se contrabandea, pero sí como el Ecuador sufre de contrabando. Por ejemplo, productos textiles que vienen de Colombia son contrabandeados y ya están más metidos en el país. ¿De qué manera se puede ayudar o de qué manera van a trabajar en conjunto con el gobierno para proteger esos controles? Porque si ya hemos conseguido la formalidad de un acuerdo, un tratado de libre comercio de esta naturaleza, pues evidentemente nosotros acá casa adentro tenemos que hacer ese deber de controlar el contrabando para que el sector textil no se va a ver perjudicado por la firma del TLC, no se va a ver perjudicado por el contrabando, que de por sí ya le trae problemas. ¿Me escucha, Mauricio? Sí, les escucho. ¿Usted me escucha la Sí, pregunta? muy bien. Sí, hubo un pequeño corte, pero sí conseguí escuchar su inquietud. Bueno, como mencionaba yo, el acuerdo comercial es el primer paso. Una de las observaciones que se repitió mucho en el pleno de la Asamblea en este último debate en el cual fue aprobado el acuerdo es de que, ok, aprobemos el acuerdo comercial, pero ahora es tiempo de que los organismos estatales de control sean también auditados, porque efectivamente, no solamente porque sea China, se corre ese riesgo también ahorita con la Unión Europea, se corre ese riesgo también con países vecinos como Perú, Colombia, de que pueda ingresar mercadería de contrabando por la frontera. No solamente por ser China, como lo mencionaba, es necesario que la SENAE, que el Ministerio de Ambiente, que el SRI, todos de forma articulada ejecuten los controles necesarios para que esto no se salga de control. Sin embargo, es muy importante mencionar que el acuerdo comercial no representa un cheque en blanco para que China pueda mandar de forma indiscriminada lo que ellos quieran enviar para acá, porque no es así, es una transacción, es una compra-venta y hay que recordar también de que es un acuerdo comercial que fue validado por la Corte Constitucional, por lo cual pues se asegura de que este documento no está sobre lo que indica nuestra Constitución. Y un punto importante era el tema del medio ambiente, que es algo que al final tomó mucha fuerza, pero que se logró demostrar con argumentos y con datos de que el acuerdo comercial no representa ningún riesgo para el tema medioambiental. Lo último a mi paso a cabina, temporalidad, ¿cuándo entra en rigor? ¿Por cuánto tiempo entra en rigor? ¿O si es permanente, qué debería pasar para desembarcarnos de esto en el caso de que un próximo gobierno quiera hacerlo? O sea, porque me imagino que tiene que ver algún tipo de candado para que no venga otro gobierno y se lo deshaga muy fácilmente, ¿no? Claro que sí. Esto de aquí es un compromiso ya a nivel de Estado. Es de forma indefinida realmente el acuerdo comercial hasta que una de las partes con justo motivo demuestre de que el acuerdo comercial está siendo perjudicial para su país, de tal forma que esto pueda revisarse y darse de baja. Pero antes de llegar a ese punto, hay medidas que se pueden aplicar. Ecuador, a pesar de tener un acuerdo comercial con China, sigue teniendo herramientas como el uso de salvaguardas. Si es que por el acuerdo comercial nosotros identificamos que hay un producto que empieza a afectar nuestra industria y que de repente esta industria, ahorita que se firma el acuerdo comercial, no es una industria muy grande, pero digamos que en el próximo 1 o 2 años empieza a desarrollarse, a generar empleo y este producto chino ingresa con arancel cero, Ecuador tiene la potestad de, a través de las salvaguardas, generar aranceles para este producto. De alguna forma, es una manera de blindar, de proteger la industria local de forma temporal. Sin embargo, los tiempos ahorita, ya hablando en positivo, dejando esos casos de supuestos negativos, son los siguientes. Ahorita, a través la Asamblea tiene que comunicar al Ejecutivo.
el Ejecutivo a través de Cancillería tiene que hacer llegar la comunicación al gobierno de la República Popular China acerca de la aceptación y el cumplimiento de todos los pasos que establece nuestra Constitución. El gobierno chino tiene que también proceder a hacer una aceptación, lo cual conocemos por parte del embajador Chen Guoyu aquí en Ecuador, de que la voluntad existe y que están prácticamente esperando nuestra comunicación para ellos poderla aceptar, y ellos nuevamente envían un comunicado acá a Cancillería indicando que ha sido aprobado. Una vez que se reciba ese comunicado desde la Cancillería china hasta Ecuador, hay un plazo de máximo 90 días para que entre en vigencia. Creemos nosotros que podríamos estar hablando de una entrada en vigencia para el mes de noviembre de este mismo año o a más tardar enero del 2025, cuando de forma inmediata los aranceles de muchos productos que queremos vender bajarán a cero, y también de muchas maquinarias, materias primas, fertilizantes, insumos productivos que queremos comprar, podremos traerlos ya de forma más económica hasta Ecuador. Gracias, señor Cáceres. Le voy de paso. Solamente una inquietud ya para finalizar, ingeniero Cáceres. El tema de los aranceles, ¿esto en qué tiempo se podrá ya aplicar al haber sido aprobado por la Asamblea Nacional? Es decir, ¿cuál es el plazo para que ya tanto China como Ecuador empiecen a ser beneficiarios de este acuerdo comercial? Claro que sí. Por la experiencia que existe en otros países como Chile y Perú, el plazo luego desde que fue aprobado por sus respectivos congresos fue aproximadamente de 4 hasta 6 meses. Nosotros por eso indicamos que probablemente para el mes de noviembre, creería, es probable que tengamos ya un acuerdo comercial entrando en vigencia en nuestro país. Hay que cumplir ya procesos diplomáticos nada más, envíos de la Asamblea a Ejecutivo por Cancillería al gobierno chino, y esperar también la respuesta por parte de ellos, y de ahí sí dice tácitamente de que hay que esperar 90 días para que entre en vigencia, o sea, 3 meses de espera. Entonces, creeríamos nosotros que para finales de este año 2024 tendríamos ya un acuerdo comercial en vigencia, que estamos convencidos desde la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China será muy positivo para el país, sobre todo por la complementariedad de nuestras economías. Ecuador tiene lo que China necesita y China ya vende mucho de lo que compra Ecuador. Así que este acuerdo comercial sin duda nivelará la relación comercial. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara Ecuatoriano-China. Ha sido muy claro y por supuesto esperamos que esto vaya en beneficio justamente del país, que tanto necesita vender más, exportar más y que ingresen más dólares. Gracias, Gustavo. Con todo gusto, que tengan buena tarde. Gracias, Gustavo, un abrazo, lo vamos a seguir molestando. Son las 18 horas con 28 minutos aquí en Diálogo de la Tarde. Recomendaciones antes de irnos a la pausa y que ya venga Jaime Velázquez, porque Jaime va a estar con nosotros en este viernes